Bien, entonces, como decía, la clase pasada habíamos visto este problema, ¿no? Había resuelto este problema, había creado la tabla de verdad, la ecuación lógica también, para resolver este problema, ¿no? Y ver el comportamiento, el circuito, qué es lo que hacía. Ahora voy a resolver este de aquí. Este de aquí todavía es mucho más sencillo. O sea, lo primero que tenemos que hacer siempre para generar una tabla de verdad, hay diferentes caminos, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es que obtengan la ecuación lógica, ¿sí? La ecuación lógica que rige el comportamiento de alguna salida, ¿sí? Es decir, que en un circuito eléctrico de este tipo, formado por compuertas, vamos a tener tantas ecuaciones lógicas como salidas tengamos en el sistema. En este caso teníamos dos salidas, es esta y esta, entonces sí vamos a tener dos ecuaciones lógicas. Este de aquí solamente tenemos una salida, es este de aquí, entonces es una sola ecuación lógica, ¿no? Dejen inicio la cámara para hacerlo aquí en las hojas. Vamos a ver. Ok. Bien, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla para que se vean las hojas. El problema de la ecuación lógica, pues está muy sencillo, ya que es solamente una compuerta. En este caso es una compuerta del tipo NaN, o sea, es una AND, afuera tenemos una negación. Entonces, tenemos dos entradas, tanque A y tanque B. Yo lo voy a nombrar de esta manera. Tenemos solamente una salida, que es el LED que indica si el nivel del tanque está por debajo o por arriba del 25% de su capacidad. Entonces, Q, que es la salida, va a ser igual. Tenemos dos entradas, que es la entrada A y B, el tanque A y B. Como es una AN, perdón, pues está dentro de una multiplicación seguida de una negación completa porque realmente es una NaN. Entonces la ecuación lógica viene siendo esta de aquí. ¿Sí? Déjenme ver si se ve ahí en papel. Ok, se ve bien. De tal manera que la tabla de verdad nos queda de esta forma. Las entradas, A, B, las salidas. ¿Cuáles son las combinaciones de todas las combinaciones posibles de las entradas? Pues vamos a ver, sería 2 a la n, que en este caso sería 2 a la 2 porque son dos entradas, entonces eso nos da 4. Hay 4 combinaciones diferentes. ¿Cuáles son? Primeramente, 0, 0. Luego de ahí, el bit menos significativo, siempre el menos significativo es el primero de la derecha, y el primero de la izquierda siempre es el más significativo, ese es el que al final se llega a 1. Este siempre va a estar cambiando, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Este va a estar cambiando cada dos posiciones, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y el que sigue va a ser cada cuatro posiciones, 4, 0, seguido de 4, 1. ¿Sí? Así siempre es la combinación en números binarios. Entonces, como este ya está en 1, la siguiente tiene que cambiar a 0, y como este va de 0, 0, ahora sigue 1. Otra vez cambia, y otra vez cambia. Y esas son las 4 combinaciones diferentes. Este es el número 0 en binario, 1, 2 y 3. Entonces son 4 combinaciones diferentes, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí con esta combinación? Con el 0, 0. 0 por 0 es 0, pero como hay una negación, entonces la salida es 1. 0 por 1 es 0, ¿sí? Pero como va negado, entonces la salida es 1. 1 por 0 es 0, pero como está negado, entonces la salida es 1. 1 por 1 es 1, pero como va negado, entonces la salida es 0. Esta es la tabla de verdad de ese problema. Ahora vamos a ver, bueno, voy a poner aquí el circuito aquí abajo como estaba.
era un LED de esta manera. Ahí tenía una resistencia, pero la resistencia es solamente parte del circuito eléctrico, ¿no? Entonces, como habíamos explicado, siempre para que un LED encienda como tal, de esta parte tenemos que tener voltaje negativo o tierra, y de esta parte tenemos que tener voltaje positivo. ¿Qué significa eso? Que este LED, por la forma en que esté conectado, va a encender siempre y cuando aquí tenga un cero lógico. Cuando de esta compuerta salga un cero lógico, va a encender. Es decir, que en esta parte de aquí es cuando va a encender el LED. Voy a ponerlo así. Eso es debido a qué? Debido a cómo está instalado. ¿De acuerdo? Eso es la parte eléctrica, el diseño del circuito eléctrico que está conectado de esta forma LED. O sea, el LED está conectado de forma inversa. ¿Sí? Cuando la compuerta lógica tiene un cero, va a encender, y cuando tengo un 1, que es en estos casos, el LED va a estar apagado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace este circuito eléctrico? Este circuito eléctrico nos dice que la luz indicadora, el LED, va a encender cuando los dos tanques estén llenos por encima del 25% de su capacidad. Es decir, que si los dos tanques tienen más del 25% de líquido, entonces van a encender, que es lo que está aquí. Tanque 1 tiene más del 25%, entonces significa que esto es un 1, y, y si este también está por más arriba del 25% de su capacidad, manda también un 1, entonces el LED enciende. Caso contrario, si ambos están por debajo del 25%, pues el LED tiene que estar apagado. Si este está por debajo del 25% y este está por arriba, pues como los dos tienen que estar, entonces el LED sigue apagado. Este caso es lo mismo, ambos tienen que estar por arriba del 25%. Si uno está por debajo, pues ya es suficiente para que el LED esté apagado. ¿Sí? De tal forma que esta es su ecuación lógica, esta es su tabla de verdad, y dentro del circuito eléctrico el LED está conectado de esta manera, de una forma inversa. ¿Sí? No significa que nosotros lo podamos conectar al revés, que estuviera conectado de forma normal, es decir, que el LED no estuviera de manera inversa, que encendiera cuando aquí tuviéramos un 1. Ahí lo único que pasa es que tendríamos que cambiar el diseño del circuito. Básicamente tendría que ser una AND. Si esto lo quitamos y lo volvemos una AND, el circuito también va a ser lo mismo, solamente que el LED va a estar conectado de otra manera. ¿Sí? No sé si entonces tengan alguna pregunta en este punto. Maestro. ¿No tienen preguntas entonces para continuar? Estos nomás son circuitos de ejemplo, ¿no? Para que entiendan el concepto de la ecuación lógica y entiendan el concepto de la tabla de verdad. Ahorita voy a ir resolviendo unos más complejos. ¿Sí? Entonces esto nomás es para que vayan entendiendo. Sobre todo, que entiendan la parte de cómo son las compuertas. O sea, la compuerta AND, qué es lo que hace, la NOR, la NOT o la XOR. ¿Sí? Esto que vimos las clases pasadas. Esto de las operaciones, que entiendan ese concepto. ¿Sí? Bien, ahora tenemos aquí lo que viene siendo las reglas del álgebra de Boole. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a circuitos eléctricos más complejos o más complicados o más grandes, y nosotros obtenemos una ecuación lógica, nosotros vamos a poder observar que esa ecuación lógica se va a poder simplificar, se va a poder reducir a una ecuación lógica más pequeña. Todo eso utilizando estas 12 reglas del álgebra de Boole. ¿Sí? De hecho, me da ganas de comprobar algunas para que las vean. Esta, por ejemplo, la primera, A más 0 es igual a A. ¿Sí? Esta primera es muy intuitiva y es muy fácil de entender. O sea, si A, independientemente, si A vale 1, pues el resultado va a ser 1, va a ser 1. 1 más 0 es 0. ¿Sí? Si A vale 0, el resultado va a ser 0. O sea, 0 más 0 es 0. ¿Eso qué significa? Que el resultado va a depender únicamente del valor de esta entrada.
Es decir, este 0 no afecta el resultado, por así decirlo. Esto es bastante fácil de entender. Entonces, si nosotros tenemos una entrada y a esa entrada le estamos sumando un 0, pues automáticamente este 0 y junto con esta suma la podemos eliminar, lo podemos cancelar, porque sabemos que el resultado de ese OR va a depender exclusivamente del valor de esta variable A. ¿Sí? Sí, estoy pensando. Okay. Luego tenemos esta de aquí, A más 1 es igual a 1. ¿Sí? Aquí el resultado siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque no importa cuánto valga A. Si A vale 0, 0 más 1, pues va a dar 1. Si A vale 1, 1 más 1 es 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos múltiples entradas, un montón de entradas en una OR, porque aquí está sumando, y una de esas entradas siempre es 1, pues ahí automáticamente el resultado de esa OR siempre va a ser 1. No importa cuánto valga esta, porque aquí ya tenemos un 1. ¿Sí? Profe, ¿cómo es eso de 1 más 1 es 1? Esos Disculpe. son, sí, son de las reglas de lo que vienen siendo los números binarios. Recordemos, Solo para los unos. ajá, Entonces, si un lo número que pasa, pues, da positivo, significa que es 1. sí, mira, te lo voy a explicar aquí. Voy a dejar de compartir la presentación, te lo voy a explicar con estas hojas. Esta es la combinación de los números binarios, ¿no? Entonces, cuando nosotros en los números decimales, que son los que normalmente usamos, hacemos la secuencia de los números de un conteo 0, 1, 2, 3, es de esta manera, ¿sí? Esa es la secuencia de los números en decimal. La secuencia de los números en binario es esta, ¿sí? Se llaman números en binario porque solamente tienen dos combinaciones, dos dígitos, el 0 y el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después del 0, 1? Sigue el 2 en decimal, pero el 2 en decimal equivale a 1, 0, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo tengo 0, 1, que es el 1 en binario, y lo sumo con otro 0, 1, es decir, 1 en decimal, así lo voy a poner aquí, el resultado nosotros sabemos que es 2, ¿sí? Pero aquí no podemos expresar el 2 de esta forma, porque el 2 en el número binario no existe, no es un dígito que existe, solamente podemos hacerlo con el 1 o con el 0. Entonces, de aquí, ¿cuál es la combinación que sigue? Es el 1, 0. Pues. Entonces, se dice 1 más 1, al final es 0, 1. O sea, que sería el 2 en binario. Ahora, el caso para nuestras compuertas lógicas, cuando yo digo o yo expreso en un OR, ¿sí? Recordemos que un OR es una suma. Entonces, si yo tengo aquí 1 más 1, el resultado matemáticamente es 2, pero a mí lo que me interesa es que el simple hecho que esta entrada ya tenga un valor verdadero, ¿cuál va a ser el valor de la salida? ¿Sí? Aquí el valor simplemente va a ser 1. ¿Sí? No sé si esa parte lo entiende. Sí, ya lo entendí. Sí. O sea, aquí no decimos 1 más 1 es 2. El 2 aquí en la cuestión binaria, en la cuestión de las compuertas, para nosotros no nos plantea nada. Simplemente lo que yo digo es que 1 más 1 va a ser 1 a la salida de esta compuerta. Eso es a lo que quiero ver. No recuerdo si les explico, también les enseño en esta unidad a hacer operaciones lógicas, operaciones en números binarios. Eso sí, no me acuerdo. Porque también se hacen operaciones con números binarios. Por ejemplo, si tenemos esta secuencia y nos piden que la sumen. Estos dos son dos números en binarios. No sé, este puede ser el 10 en decimal y este puede ser el 15 y sumados son 25. ¿Sí? Eso es en decimal, pero pasa en binario. Hay unas ciertas reglas para sumar estos dos números. Aquí básicamente 1 más 1 no es 2, sino que más bien es 0 y se acumula un 1 en la siguiente casilla. 1 más 0 es 0, 1 más 0, perdón, 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1 y aquí llevamos un 1.
luego 1 más 1, 0, no debe, sí, sí, ok. Bueno, no los acomodé bien, es lo que estoy viendo. Aquí, 0, y así. Sí. Este sería el resultado. Esas son operaciones con números binarios. Yo les estaba explicando clases pasadas, las calculadoras, los teléfonos, las computadoras manejan todo en código binario, en números binarios. De hecho, las operaciones, cuando ustedes en su calculadora meten dos números y que van a sumar o van a multiplicar o van a hacer cualquier operación, esos números se convierten a binario y después se realiza la operación. Sí, las calculadoras no utilizan base decimal, utiliza todo en binarios. ¿Por qué? Después les voy a explicar, les voy a enseñar a hacer un sumador utilizando compuertas lógicas. ¿Sí? Y ya que las compuertas lógicas utilizan códigos binarios, pues todas las operaciones que se hacen mediante eso, mediante números en binarios. ¿Sí? Eso lo iremos viendo más adelante. Bueno, entonces, como decía, y estas son las reglas que nosotros podemos seguir para simplificar una ecuación lógica. Cuando la ecuación lógica es compleja o es bastante grande, podemos simplificarla a una más pequeña. Esta de aquí, les había explicado, pues está muy sencillo. Si tenemos una OR, porque la suma, recordemos que pertenece a una OR, y una de esas entradas está en 1, pues no importa cuánto valga esto, el resultado siempre va a ser 1. Esta, por ejemplo, es una AND. Recordemos que en la multiplicación siempre va a ser una AND. Entonces, una entrada de la AND, independiente de qué valga, de lo que sea, si la multiplicamos por 0, pues automáticamente el resultado tiene que ser 0, ¿verdad? 0 por 0 pues va a dar 0. Si esto A valiera 1, pues 1 por 0 sería 0. Luego tenemos esta, si tenemos una entrada multiplicada por un 1, pues la salida, como es una AND, va a depender únicamente de la A. ¿Sí? Si A vale 0, pues la salida va a ser 0, porque 0 por 1 es 0. Si esta entrada A vale 1, 1 por 1, pues nos va a dar 1. Luego, ¿qué pasa cuando tenemos un OR con ambas entradas repetidas? Es decir, que esta entrada, las dos entradas del OR, pertenecen a la misma variable. Pues el resultado simplemente va a ser A, porque si A vale 0, 0 más 0, pues va a ser 0, y A pues valía 0. Si A vale 1, pues 1 más 1 va a ser igual a 1. Entonces la salida va a depender únicamente del valor de A. Luego tenemos esto. ¿Qué pasa si tenemos la misma variable, pero una está negada? Ahí automáticamente nosotros lo podemos simplificar a 1. ¿Por qué? Supongamos que A vale 0. Aquí va a ser 0. En esta parte de aquí, como es 0, pero va negada, se vuelve un 1. Y como es un OR, pues 0 más 1 nos va a dar un 1. Supongamos que A vale 1, pues aquí va a valer 1 directamente, entonces ya sabemos que la OR, si una entrada vale 1, pues el resultado va a ser 1. Como dijimos, aquí A va a valer 1, pero como está negado se va a volver 0, entonces 1 más 0 nos va a dar 1. ¿Sí? Entonces cuando tengamos esto, pues simplemente se reemplaza por un 1. Luego aquí, cuando tenemos la multiplicación de ambas variables, pero como tenemos una AND donde las dos entradas pertenecen a la misma variable, pues el resultado simplemente es A. ¿Por qué? Porque si esta vale 0, pues va a ser 0 por 0, el resultado va a ser 0, porque vale A. Si A vale 1, pues es 1 por 1, nos va a dar un 1. ¿Sí? Esta de aquí, la multiplicación, una AND cuyas entradas son la misma variable, pero una está negada, el resultado siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque si A vale 0, pues 0 por lo que hay aquí ya no importa, va a ser 0. Pero ¿qué pasa si A vale 1? 1 por lo que tengamos aquí. A vale 1, pero como está negada, se convierte en 0. Entonces va a quedar 1 por 0, pues va a ser 0. ¿Sí? Una doble negación. Cuando tenemos una variable que está negada dos veces, pues es igual a la misma variable. Supongamos, A vale 1. En la primera negación se vuelve 0.
En la siguiente negación se vuelve 1, que es el valor original de la variable. ¿Sí? Aquí está. Esta de aquí está interesante, porque aquí básicamente lo que nos está dando es cuando tenemos un OR y tenemos aquí una AND, donde tenemos dos variables, B y A. Esto de aquí se puede reducir simplemente al valor de A. Esta de aquí la voy a explicar, la tengo que explicar con las hojas, la tengo que explicar matemáticamente. Denme chance. A ver. Ahí está. Bien, esto lo voy a explicar aquí matemáticamente. Tenemos que la regla 10 nos dice que A más A por B es igual a A. ¿Por qué pasa eso? Ahí está. A más A por B es igual a A. ¿Por qué pasa eso? Si nosotros seguimos la lógica matemática que todo el tiempo hemos tenido, cuando tenemos un término que se repite en ambos, lo podemos sacar como factor común. Entonces, esta A de aquí, yo la puedo sacar como factor común, que multiplica a este término de aquí. Como aquí directamente sería A, pues sería, si lo saco como factor común, pues simplemente pongo un 1. En este de aquí, pues el factor común es A. Como ya lo quité, entonces me queda B. Esta parte me imagino que lo entiende, porque esto es álgebra básica, ¿no? O sea que como factor común A. De hecho, si yo realizo la multiplicación de esto, pues voy a llegar a esto. A por 1 es A, más, que está, A por B, pues me va a quedar AB, ¿sí? Entonces solamente lo que hice un factor común. Si nosotros recordamos, hay una regla del álgebra de Boole que nos dice que en esta parte de aquí, si yo tengo 1 más el valor de una variable, como aquí ya hay un 1 en ese OR, no importa cuánto vale B. Si B vale 0, el resultado de aquí va a ser 1. Si B vale 1, el resultado de aquí va a ser 1. ¿Sí? De tal forma que esto de aquí yo lo puedo reemplazar por un 1 y me va a quedar A que multiplica a un 1. Como tengo A por 1, aquí el resultado de esta operación lógica va a depender únicamente de A. Si A vale 0, el resultado va a ser 0. Si A vale 1, el resultado va a ser 1. De tal forma que esto de aquí yo lo puedo quitar porque no afecta para nada la ecuación lógica. De tal forma que el resultado que me queda es A. ¿Sí? ¿Se fijan? A más AB va a ser igual a... Aquí está. De tal forma que cuando nosotros veamos nosotros veamos en una ecuación lógica, veamos algo como esto, pues simplemente lo podemos reemplazar o simplificar a solamente a una variable, que en este caso es la variable A. ¿Sí? Esa es una de las reglas. Luego tenemos esta otra. Esa que expliqué es la 10. Luego tenemos la 11, que es A más A negada por B va a ser igual a A más B. ¿Sí? Esta es un poquito más complicada de explicar. La 11 es un poco más complicada. Maestro, ¿y qué significa por decir eso que dice A más A negada por B? ¿Qué significa el negada? La negada es una inversión, es del no. O sea, lo negado lo que hace, si la variable vale 1 y está negada, la convierte en un 0. ¿Sí? Si la variable vale 0, Si vale 0 y está negada, vale 1, vale 1. Así sería. ajá, exactamente. Simplemente cambia el valor. ¿Sí?
Es lo único que pasa. Aquí, por ejemplo, si esta valiera 0, como dices tú, como está negada, se vuelve 1. Si valiera 1, como está negada, se vuelve 0. Es un not. La negación es la compuerta no. Es este de aquí. Sí. Solamente que cuando lo expresamos de manera como ecuación, se expresa como una línea aquí arriba. Aquí está. Y se llama negación o se llama no. Que lo único que hace, invierte el valor. Aquí está la tabla de verdad. Sí. Bien, la 11 está un poquito más difícil de explicar, porque tenemos que hacer una serie de sustituciones. Igual la 12. La 12 más bien es un desarrollo, ¿no? La 12 la voy a explicar. Vamos a ver. Es A más B que multiplica a A más C. ¿Sí? En esta regla 12, esto tiene que ser igual a A más B por C. Cuando tenemos este tipo de multiplicación así, aunque sea un circuito lógico, las operaciones se hacen tal cual como siempre lo hemos hecho, el álgebra básica, ¿no? Tenemos una multiplicación de dos sumas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar esta por esta. Nos va a quedar A por A. Aquí no expresen cuando tengan dos veces la misma variable, no expresen como si fuera cuadrado. No digan A por A es A cuadrada, no. Déjenla de esta manera. ¿Sí? Luego A por C. Luego más B por A. Más B por C. El resultado de estas dos multiplicaciones es igual a estos dos. Bien, cuando tenemos A por A, hay una regla que nos dice que esto de aquí simplemente se simplifica al valor de A. Es la regla 7. Si A vale 1, pues 1 por 1 es 1, que es el valor de A. Si A vale 0, 0 por 0 es 0, entonces es el valor de A. Se simplifica a esto de aquí. Luego, estas dos de aquí, podemos sacar como factor común a A. Entonces nos va a quedar más A, saco factor común, en este caso nos queda C más B. Ok. Así. De esta forma. De aquí podemos tomar estos dos y sacarlo también como factor común. Sería A, que multiplica a 1, más C, más B, más BC. Aquí, como automáticamente ya tenemos un 1, no importa cuánto valga C, no importa cuánto valga B aquí, esta parte de aquí se vuelve un 1, siempre. Entonces voy a tener A, que multiplica a 1, más BC. Como aquí tengo un 1, esta parte de aquí yo sé que la puedo quitar porque no afecta el resultado. Entonces tengo A más BC. ¿Sí? Ahí está la parte de simplificación. Y la regla, la 11, como les digo, mande. ¿Qué pasó? ¿Cómo sería eso de que existiera un término C? ¿Cómo sería un ejemplo, por decirlo? De esto que estoy explicando, es a lo que iba. Ahorita quería nomás explicar las reglas para que vieran dónde aplica. Este es el ejemplo que vamos a hacer. Este es un circuito lógico. De aquí yo voy a sacar su ecuación lógica. De hecho, la ecuación lógica es esta de aquí. ¿Sí? Y de ahí, bueno, Compartiendo. esta de hecho, mande. Ah, perdón, no se está compartiendo. Ahí voy. Está, por ejemplo, este ejemplo. Aquí podemos calcular la tabla de verdad de este circuito lógico en base a su ecuación. La ecuación lógica es esta de aquí.
Esta ecuación es bastante pequeña, creo que no se simplifica, necesitaríamos checarlo. Esta de aquí, por ejemplo, este es otro circuito lógico. Esta ecuación de aquí sí se puede simplificar. Y tú cuando me preguntas, ¿y esto, bueno, de ejemplo, dónde lo podemos ver? En cualquier circuito lógico. Este circuito lógico que tiene su ecuación lógica y la podemos simplificar. Lo que pasa que en estos ejemplos, yo les dije, son circuitos sencillos. ¿Sí? No es algo complicado este de aquí, ni este. Incluso este de aquí está bastante sencillo. Ya estos de aquí son circuitos un poquito más complicados. Este de aquí, por ejemplo, ya es un circuito bastante complicado, que es el sumador. ¿Sí? Entonces, este de aquí, por ejemplo, podemos simplificar. Esta es la ecuación lógica y aquí nosotros vamos a simplificar y llegamos a este resultado. ¿Sí? De hecho, la simplificación de una ecuación lógica también denota que se puede simplificar un circuito eléctrico. ¿Sí? Es este ejemplo. Tengo esta ecuación lógica que es este circuito. Si yo logro simplificar esto y obtengo esta ecuación lógica, a partir de esta yo puedo armar un nuevo circuito eléctrico que va a ser equivalente a este de aquí. Sí, porque al simplificarlo no ha alterado la ecuación lógica, el resultado va a ser el mismo. Va a tener la misma tabla de verdad porque es la misma ecuación lógica, solamente que simplificada. Entonces, este circuito y este circuito son equivalentes, nos dan el mismo resultado. Sí, eso lo voy a ir explicando, no se preocupen, ahorita no, solamente eran las reglas, para que entiendan estas reglas, porque son bastante lógicas o fáciles de entender. ¿Y para qué nos sirven? Pues lo vamos a ir viendo. Entonces, este ejemplo de aquí, o este circuito, era más que nada para explicar también cómo formar la tabla de verdad de un circuito lógico, ¿sí? Y también cómo formar la ecuación. Recordemos, aquí tenemos una entrada, 2, 3, 4 entradas, pero realmente salidas del circuito lógico solamente tenemos esta de aquí, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos armando lo que viene siendo la ecuación lógica, pues aquí tenemos lo que viene siendo una AND de C y D. La AND, pues es una multiplicación, C por D. Aquí está, a la salida de aquí. Y esta salida de esta AND se conecta a esta OR. Recordemos, la OR es una suma. ¿Y a quién estamos sumando? A esta entrada que se conecta a B. Pues aquí está B. Más, porque es una OR, lo que está en esta otra entrada. Y lo que hay en esta entrada, pues es la multiplicación de C por D, ¿sí? Que viene de acá atrás. Entonces es B más C por D, de aquí. Luego de esta OR se conecta a esta AND. La AND es una multiplicación. ¿A quién va a multiplicar? A esta entrada que viene siendo A. Aquí está A y multiplicado a esta otra entrada, pero en esta otra entrada tenemos B más C por D. Entonces se abre paréntesis porque tiene que ser multiplicado por A. Aquí está A por B más C por D. ¿Sí? Y esto de aquí viene siendo la salida de nuestro circuito lógico. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿cómo genero yo una tabla de verdad? Pues lo voy a explicar. Bien. Y la tabla de verdad, pues primeramente siempre colocamos las entradas de este lado. A, B, C y D. Y en este caso, la salida. La salida de ese circuito lógico nos da que su ecuación lógica es A. Profe, no sé lo que se Maestro, no escribe. se ve. Ok, dejen bajo entonces la hoja. Ahí está. Es que no estoy viendo. Está. La ecuación lógica es A que multiplica B más CD. ¿Sí? De esta manera. Esta de aquí no se va a simplificar más. Si yo multiplico aquí voy a tener AB y voy a tener ACD.
Esta de aquí no creo que se simplifique más en absoluto. No hay términos comunes, no hay nada que podamos hacer. Esto nomás, como le digo, es un ejemplo para cómo sacar la tabla de verdad. Tenemos 4 entradas. Eso significa que las combinaciones diferentes sería 2 a la 4. ¿Sí? Eso sería de esta forma. ¿Sí? Entonces sería 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Combinaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, empezamos siempre con esta. Entonces, todos en ceros. De ahí, el bit menos significativo, el que está siempre a la derecha, es el primero en cambiar. Así, y los demás quedan iguales. Luego, como ya cambié esta, después de ahí, el que sigue de cambiar es este de acá. ¿Sí? Entonces sería, y este de aquí también cambia, tiene que regresar a lo que viene siendo un 0. Así. ¿De acuerdo? De ahí, este vuelve a cambiar, porque este es el que siempre está cambiando, 0, 1, 0, 1. Entonces, ahora va a ser 0, va a ser 1, perdón. Este se mantiene igual porque este cambia cada 2 veces, cada 2 combinaciones. Este de aquí nuevamente tiene que volver a cambiar 0. Este, como ya hizo sus 2 cambios, tiene otra vez que volver a cambiar 0. Este de aquí, entonces es ahora el que le toca cambiar. Este de aquí queda en 0. Y continuamos. Este le toca cambiar 1. Este todavía no le toca cambiar. ¿Sí? Este todavía no. Así. Luego, este le toca cambiar otra vez 0. Este ahora sí le toca cambiar 1. Este sigue igual. Así. Luego 1. 1 también. 1. Aquí ya se saturó la cuenta, se fijan, con estos 3 dígitos ya está 1, 1, 1. Entonces, ¿quién sigue cambiar? Es este, automáticamente. Entonces, 0, 0, 0 y 1. De esta Profe, forma. el la cambia cada 8. Exactamente. Y ya el que sigue, si hubiera otra entrada por acá, iba a cambiar cada 16. Okay. Eso, o sea, se va duplicando el número. Exactamente, los cambios se van duplicando. Este cambia cada una vez, cada 2 veces, cada 4 veces, cada 8 veces, 16 veces, 32 veces, 64 veces. Así es la secuencia de los cambios de cada bit. ¿Sí? Que igual, 4 entradas ya es una tabla de verdad grande, ¿no? Ya con 4 entradas ya es una tabla considerablemente grande. No vamos a resolver ejemplos con más entradas. O sea, 5 entradas no creo que les vaya a poner porque hacer la tabla de verdad es tedioso. Entonces, esto nomás para el que no entienda, ¿no? Bien, de ahí la secuencia que sigue es 1, 0, 0, 1. Vamos apenas a la mitad, no sé si me voy a alcanzar la hoja, pero bueno, vamos a seguir. 0, 1, 0, 1. Este es 1, este es 0. Sí. Profe, ¿es uno que no? Profe, era 1, ¿no? Sí, aquí era 1. Y aquí sí es 0. Así. Uno, Profe, perdón, uno en el 0. medio. Este de aquí es un 1, ¿sí? Es 0, 1. Este de aquí sigue siendo un 1 y este también de aquí. Luego de aquí es un 1, 1, 1 y 1. ¿Sí? Vamos a ver si son 16 combinaciones. 1, 2, 3, 4.
Sí, ahí está. Son las 16 combinaciones. Luego, ya una vez rellenada ahí la tabla de verdad con todas las entradas, con todas las combinaciones diferentes, ya lo único que tenemos que hacer es calcular la salida utilizando esta ecuación. Ahora, si bien la tabla de verdad es bastante larga, la ecuación, si está bien simplificada, puede ser fácil de resolver. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando A vale 0? Y esto es bastante lógico. Supongamos que A vale 0. Lo voy a poner aquí a un lado. La ecuación otra vez. Es B más CD. ¿Qué pasa cuando A vale 0? 0 que multiplica a B más CD. ¿Cuál sería el resultado de esto de aquí? ¿Alguien me dice? 0. Sería 0 exactamente. Y no importa qué es lo que yo tenga aquí, siempre va a ser 0. Porque lo que sea, lo que tengamos aquí por 0, nos va a dar un 0. Eso significa que siempre que A valga 0, las salidas van a ser 0. Entonces, de mi tabla de verdad, estos de aquí, como A vale 0, pues la salida va a ser 0. Todas estas primeras de aquí van a ser 0 la salida. Porque no importa qué combinación hay aquí. Como esto pertenece a una AND, y si esta vale 0, todo lo demás se hace 0. Entonces aquí es 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Fíjense cómo la estamos llenando bastante rápido, porque la tabla de verdad, hacer la secuencia es un poquito laborioso, pero encontrar el resultado es muy sencillo si la parte lógica, ¿no?, de las operaciones. Bien, la siguiente combinación. La siguiente combinación, pues A va a valer 1. Eso significa que si A vale 1, pues el resultado de esa ecuación lógica va a depender de lo que tengamos aquí, porque ese 1 no afecta nada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí dentro de esta hora? ¿Qué pasa cuando B vale 1? Si B vale 1, pues automáticamente sabemos que el resultado va a ser 1, porque lo que nosotros vamos a tener va a ser 1 más CD. Y no importa lo que valga CD, el resultado de una OR, si un valor es 1, automáticamente el resultado va a ser 1. Entonces, siempre que la B valga un 1, el resultado va a ser un 1. Entonces, nos vamos a nuestra tabla lógica. Siempre que B valga 1 y A también vale 1, que a partir de aquí ya empieza a valer 1, entonces el resultado de ahí va a empezar a depender también de B. Si B vale 1, entonces el resultado va a ser 1. Entonces, aquí B vale 1. Entonces, estas de aquí, ya sabemos que el resultado siempre va a ser 1, porque únicamente van a depender de B. ¿Sí? Luego, dentro de esta misma ecuación lógica, si B vale 0, ok, supongamos B vale 0, más la combinación de estos dos, C y D. Como son parte de una AND, para que el resultado de aquí sea un 1, significa que tanto C como D deben valer 1, ¿sí? Es decir, que C y D deben valer 1 para que el resultado nos dé un 1. Entonces, de las combinaciones restantes, donde hay uno que C y D valga 1, es decir, estas dos que sean iguales a 1. Entonces, esta de aquí. Aquí ambas valen 1. Entonces, el resultado va a ser 1. Y todo lo demás va a ser 0. Porque si D vale 0 por 1, es 0. Entonces, va a ser aquí 0 más 0. Entonces, 0. D vale 1 y C vale 0. 0 por 1, 0. Entonces, aquí vamos a tener un 0. 0. Ambos valen 0. 0 por 0 va a ser 0 en esta parte. Así. ¿Sí? De tal manera que ya con esto llenamos la tabla de verdad. Vemos que solamente va a haber un 1 en estas condiciones. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Y a partir de aquí, pues, ¿qué es lo que hace el circuito lógico y todo eso? Pues depende de qué es lo que, para qué se haya diseñado, ¿no? Aquí lo único que yo he determinado es que va a haber un verdadero en esta parte de la tabla lógica.
¿sí? Estas condiciones van a generar una salida verdadera. ¿Sí? ¿Para qué sirve? Pues, no sé, depende de qué sensores conectaríamos a estas entradas o qué es lo que significan estas entradas para nosotros para poder determinar qué es lo que hace a la salida. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Bien, esto es la explicación de cómo llenar una tabla de verdad y cómo calcular la salida. Es otra forma de definir la salida, ¿no? Mediante esta ecuación lógica, ¿sí? Aquí siempre que veamos multiplicaciones van a ser puntos claves, porque las multiplicaciones, si definimos que un valor sea 0 o 1, pues eso nos va a permitir llenar la tabla de verdad más rápido. ¿De acuerdo? Déjenme comparto aquí. Bien. Y pues, es simplificación de circuitos lógicos. Esto yo creo que lo voy a dejar para la otra clase, ya nos falta poco tiempo. Y esto para explicarlo, pues sí me va a tomar unos 10, 15 minutos. ¿Sí? Entonces yo creo que por el día de hoy lo vamos a dejar aquí y el miércoles continuamos con esta parte de simplificación de circuitos lógicos. Aquí es donde vamos a utilizar lo que vienen siendo estas reglas del álgebra de Moore. ¿Sí? De hecho, Profe, no ha dado todavía la clase de alta no ha dado la clase de alta en virtual, ¿verdad? no, todavía no le he dado de alta ni virtual. Se me pasó, dije que el miércoles la iba a hacer y se me pasó.